¿Alguna vez has sentido que el pasado puede tocar a tu puerta cuando menos lo esperas, vestido de seda pero cargando una tormenta de verdades ocultas? Esta es la historia de un hombre que creía tener el mundo a sus pies, hasta que un reencuentro tras 5 años de ausencia le mostró que lo más valioso no se compra con acciones ni propiedades. Quédate hasta el final, porque lo que descubrió este hombre cambiará tu forma de ver la vida para siempre. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El timbre sonó 3 veces antes de que Elena abriera la puerta de su hogar. La primera vez, ella pensó que se trataba del repartidor de agua, ya que el bidón se estaba terminando, y ella había realizado el pedido la tarde anterior con urgencia. La segunda vez, dejó la espátula de madera sobre el borde de la olla, donde el guiso burbujeaba lentamente desprendiendo un aroma casero, y se secó las manos rápidamente en el paño de cocina que colgaba del hombro. A la tercera vez, sintió una punzada extraña en el estómago que no tenía relación alguna con el hambre, sino con una intuición profunda. Era un presentimiento, esa voz interna que solo una mujer que ha pasado por muchas pruebas logra escuchar, advirtiéndole que algo importante estaba a punto de suceder fuera de su rutina. Al abrir la puerta, el tiempo pareció detenerse de golpe para ella. Alberto Soler estaba allí, parado en el pequeño porche de su modesta casa en la ciudad de Salta, vistiendo un traje gris oscuro que probablemente costaba más que la suma de varios meses de alquiler de aquel sencillo departamento. El sol de la tarde golpeaba su espalda y proyectaba una sombra alargada sobre el piso de la entrada, una silueta que parecía invadir la casa antes que el propio dueño. Él mantenía la misma sonrisa de siempre, ese gesto de medio lado que le gritaba al mundo entero que todo tenía un precio y que él tenía la billetera lista para pagar lo que fuera. Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies mientras los recuerdos la golpeaban. Habían pasado 5 años. 5 años exactos sin recibir una sola llamada, sin un mensaje de texto, sin un solo centavo para la manutención y sin una pregunta honesta sobre la hija que él había ayudado a traer al mundo antes de marcharse. Y ahora aparecía allí, envuelto en el aroma de una loción importada muy costosa, con un reloj de oro brillando intensamente en su muñeca, parado frente a la entrada, como si solo hubiera salido a comprar el periódico y estuviera regresando de un paseo corto. «Hola, Elena», dijo él, con una voz suave y calculada, una voz ensayada como si estuviera a punto de cerrar el trato más importante de su carrera corporativa. «¿Puedo pasar?», preguntó con una naturalidad que resultaba casi insultante, dadas las circunstancias del abandono previo. Elena no se movió ni un centímetro. Se quedó allí petrificada con una mano en la manija y la otra sosteniendo el marco de madera, como si ese trozo de pino fuera la única barrera real entre la vida que había construido con esfuerzo y el huracán que amenazaba con destruirlo todo. Detrás de ella, en la pequeña sala que estaba impecablemente ordenada, Martina jugaba en el suelo con unos cubos de colores llamativos. La niña tenía 5 años cumplidos, el cabello ondulado igual al de su madre y unos ojos oscuros profundos idénticos a los de su padre. Aunque no tenía la menor idea de que el hombre en la puerta era quien debería haberle dado un apellido presente y un abrazo cada noche. «No puedes estar hablando en serio», susurró Elena, con la mandíbula tensa por la rabia contenida. «Han pasado 5 años.
Alberto, 5 largos años de silencio absoluto. Alberto inclinó la cabeza un poco, observando el interior de la vivienda por encima del hombro de ella y fijando su vista en Martina por un segundo. Algo cambió en su expresión por un breve instante, algo que Elena no pudo descifrar de inmediato. Tal vez era una sorpresa genuina al ver cuánto había crecido la pequeña, o quizás era el remordimiento empezando a filtrarse, aunque también podía ser el cálculo frío de quien evalúa un activo antes de presentar una oferta de compra. Con Alberto nunca se podía estar segura de nada, pues siempre movía sus piezas con una estrategia oculta tras su mirada de acero. «Sé que me he tardado mucho tiempo», dijo él, bajando el tono de voz como si estuviera compartiendo un secreto corporativo confidencial entre socios. «Pero estoy aquí ahora mismo y he venido para resolverlo todo de una vez por todas», añadió con una seguridad que rayaba en la arrogancia. «¿Resolverlo?» Elena soltó una carcajada amarga que le lastimó la garganta por la sequedad del momento. «¿Qué vas a resolver exactamente, Alberto?» «Vas a resolver el primer cumpleaños que ella pasó con una fiebre altísima, mientras yo no tenía dinero ni para la medicina básica. Vas a resolver el día en que ella me preguntó por primera vez por qué no tenía un papá como sus compañeros, o las noches que pasé llorando encerrada en el baño para que ella no me escuchara quebrarme. ¿Vas a solucionar todo eso con qué? ¿Con ese traje elegante que llevas puesto hoy? ¿Con ese auto de lujo que estacionaste frente a mi casa para que todos los vecinos curiosos lo vieran y comentaran?», preguntó ella con los ojos encendidos de una furia que había estado guardada por demasiado tiempo en su pecho. Alberto dio un paso hacia atrás, no necesariamente por el peso de las palabras de Elena, sino porque la señora Carmen, la vecina de al lado, había abierto su ventana y observaba la escena con los brazos cruzados apoyados en el marco. A él nunca le había gustado tener audiencia cuando no era el dueño absoluto del escenario principal. «Elena, por favor», dijo él bajando aún más el volumen de su voz, tratando de recuperar el control de la situación. «¿Podemos conversar como personas civilizadas?», sugirió, buscando una tregua diplomática. «La gente civilizada envía la pensión cada mes», respondió Elena, sin bajar el tono ni un solo decibelio, permitiendo que su voz resonara en la calle. «La gente civilizada llama en el cumpleaños de su propia hija y no desaparece por un lustro entero para luego aparecer en la puerta oliendo a perfume francés, creyendo que un par de frases bonitas van a borrar el dolor de 1800 días de ausencia». Su firmeza era como una roca contra la cual las olas de Alberto chocaban sin éxito alguno en ese primer encuentro. Martina levantó la cabeza del suelo al escuchar el alboroto en la entrada. Los bloques de plástico quedaron olvidados mientras ella observaba hacia la puerta con esa curiosidad inocente y pura que solo los niños de su edad poseen ante lo desconocido. «Mamá, ¿quién es ese señor?», preguntó la niña con una naturalidad que atravesó el pecho de Elena como si fuera un filo afilado. Elena respiró profundamente, tragándose el nudo que amenazaba con cerrarle la garganta, y se giró hacia su hija con la sonrisa más valiente y protectora que pudo fabricar en ese instante tan amargo. «Es solo un conocido de mamá, mi amor», respondió, tratando de mantener la calma. «Sigue jugando un ratito más que yo. Ya voy a estar contigo para terminar la torre», añadió con ternura. Alberto escuchó la respuesta y por primera vez la seguridad de su rostro se tambaleó. El término «conocido» pareció golpearlo con más fuerza que cualquier insulto que ella pudiera haberle gritado frente a los vecinos de la cuadra. Él abrió la boca para decir algo, intentando quizás defender su posición, pero Elena fue mucho más rápida y decidida. Salió al porche,
Cerró la puerta principal detrás de ella para proteger la privacidad de su hija y se quedó cara a cara con él bajo el sol de la tarde. Estaban tan cerca que ella podía percibir el aroma de su colonia costosa mezclado con el aire cálido y polvoriento de la ciudad de Salta. «Habla de una vez», ordenó ella con voz gélida. «Di rápido qué es lo que quieres realmente y luego vete por donde viniste», sentenció mientras cruzaba los brazos sobre su pecho como un escudo. Alberto se ajustó la corbata, un gesto mecánico y automático que solía hacer en las juntas directivas cuando necesitaba ganar unos segundos para estructurar sus pensamientos ante un oponente difícil. Miró hacia su coche negro reluciente estacionado en la calle, observó las casas humildes del vecindario y la bicicleta vieja apoyada en la pared del vecino antes de volver a clavar su mirada en Elena con una intensidad distinta. Ella se veía diferente a como él la recordaba en sus memorias de juventud. Su cabello estaba mucho más largo, recogido ahora en una coleta sencilla que denotaba falta de tiempo para vanidades. Vestía una camisa de jean algo gastada sobre una blusa blanca simple y unos pantalones que claramente habían visto días mejores, pero sus ojos seguían siendo los mismos de antes. Eran esos ojos color miel que poseían la fuerza de una represa conteniendo un río caudaloso a punto de desbordarse. Alberto sabía perfectamente que detrás de esa calma aparente que ella intentaba proyectar habitaba una furia capaz de arrasar con todo si se sentía amenazada o si sentía que su hija estaba en peligro. «Quiero ver a mi hija», soltó él finalmente con una voz que intentaba ser firme, pero que escondía una grieta de duda. «Quiero participar en su vida de manera real a partir de este momento», afirmó, esperando una reacción comprensiva que no llegó de inmediato. «¿De manera real?», repitió Elena, saboreando la ironía de cada una de las sílabas que él acababa de pronunciar. «¿Y qué es lo que cambió de repente, Alberto? ¿Acaso tu empresa se fue a la quiebra y perdiste todo tu capital? O tal vez necesitas una fotografía bonita con una niña para publicarla en tus redes sociales y demostrarle a tus socios que eres un hombre de familia ejemplar para mejorar tu imagen pública. Porque si esa es la razón de tu visita, la salida está justo detrás de ti. Y no pienso permitir que uses a Martina para tus juegos de relaciones públicas». «No he quebrado», respondió él con un rastro visible de irritación en su tono de voz. «Inversiones Soler nunca ha estado en una mejor posición financiera que ahora. De hecho, he facturado más en este último trimestre de lo que muchas empresas grandes logran facturar en 5 años de operación constante», presumió con su habitual orgullo empresarial ante la mujer que lo miraba con desdén. «Felicidades por tus éxitos financieros», dijo Elena con una frialdad seca como el asfalto en pleno verano. «Martina también ha estado mejor que nunca sin tu presencia en estos años, así que tus millones no significan nada en esta casa», añadió cortando cualquier intento de alarde económico. El silencio que se formó entre ambos fue llenado por el sonido de un televisor encendido en la casa contigua, donde pasaban una serie con música dramática que parecía encajar perfectamente con el momento de tensión que vivían. La señora Carmen seguía en su ventana ahora con una taza de café en la mano, disfrutando del espectáculo como si fuera el episodio más esperado de su programa favorito. Alberto respiró hondo, pues no estaba acostumbrado a recibir una negativa tan tajante. En sus oficinas de Buenos Aires, en las salas de reuniones con vistas panorámicas, su palabra solía ser ley absoluta. Bastaba un gesto o una frase para que el mundo a su alrededor se ajustara a sus deseos, pero allí, en ese porche modesto con la pintura descascarada, él no era nadie especial. Alberto se enderezó,
tratando de recuperar esa postura de mando que le daban sus años de éxito en el mundo de los negocios internacionales. «Elena, yo tengo derechos legales», afirmó endureciendo el tono de su voz para marcar autoridad. «Escúchame bien, Alberto Soler, yo soy el padre biológico de Martina. Mi nombre consta en su acta de nacimiento y si es estrictamente necesario, estoy dispuesto a llevar esto ante la justicia», sentenció con una frialdad que buscaba intimidar. Allí estaba la amenaza que Elena tanto temía, esa que sabía que llegaría tarde o temprano, porque con Alberto las cosas siempre seguían ese patrón predecible. Él no sabía lo que era conversar de igual a igual, solo sabía negociar bajo sus propios términos. No sabía pedir un favor, solo sabía exigir resultados inmediatos. Y cuando las circunstancias no se ajustaban a sus deseos personales, simplemente sacaba su chequera o mencionaba el número de sus abogados como si fueran armas de alto calibre. «¿Me estás amenazando en mi propia casa?», preguntó Elena con una voz peligrosamente baja, similar al rugido sordo de una pantera antes de lanzar un ataque definitivo. «Tú, el hombre que nunca pagó un solo peso de manutención en 5 años, que jamás envió un regalo de cumpleaños o llamó en Navidad, ¿te atreves a amenazarme con la justicia?», cuestionó con un desprecio absoluto. «No es una amenaza, es simplemente explicarte cómo funcionan las leyes en este país», replicó él tratando de sonar racional y pragmático ante la situación. «Entonces, yo te voy a explicar a ti cómo funciona la realidad, Alberto», dijo Elena, dando un paso firme hacia él, señalando con el dedo el impecable pecho de su traje gris. «Funciona así. Tuve que trabajar limpiando oficinas ajenas cuando Martina era apenas una bebé para poder costear una guardería decente donde cuidaran de ella. Me despertaba todos los días a las 4 de la mañana, tomaba un café frío para no hacer ruido, la dejaba durmiendo en su cuna y me iba a fregar suelos hasta las 7 para llegar a tiempo a la guardería cuando abrían sus puertas. Comí arroz con huevo durante meses enteros para que ella pudiera tener la leche especial que el pediatra le había recetado, esa que costaba una pequeña fortuna cada lata y apenas duraba una semana de alimentación. Mantuve 2 empleos simultáneos durante 3 años seguidos para poder cubrir todas las deudas acumuladas, limpiando de día y siendo cajera de supermercado por las noches. Había veces que solo lograba dormir 3 horas antes de volver a empezar, Alberto. Solo 3 horas de descanso, exclamó con el dolor de aquellos años grabado en su voz. Y cuando llegaba agotada a casa y Martina tenía fiebre, simplemente no dormía nada para cuidarla y vigilar su respiración. La llevé al centro de salud público a las 4 de la madrugada para conseguir un turno con el médico, cargándola en mis brazos envuelta en una manta vieja, mientras el viento helado del invierno nos cortaba la cara a ambas. La fila ya tenía a 20 personas delante de nosotros a esa hora de la madrugada, todos esperando por una consulta que con suerte duraba 10 minutos de reloj. Hice todo eso completamente sola, Alberto, sin tu ayuda, sin tu dinero y sin tu presencia de padre, le gritó con una mezcla de orgullo y resentimiento acumulado. Y ahora vienes tú con ese coche que cuesta más que toda mi casa a decirme que tienes derechos legales sobre ella, finalizó con la voz quebrada por la emoción, aunque se negaba a derramar una sola lágrima. Ella se rehusaba terminantemente a llorar frente a él después de todo este tiempo de lucha. Ya había llorado lo suficiente durante los últimos 5 años de soledad, de miedo constante y de noches en vela abrazando a una niña enferma. Mientras ella sufría, el padre de su hija
Probablemente estaba en un lujoso departamento en Buenos Aires, cenando en restaurantes de etiqueta con mujeres que no preguntaban por hijos ausentes. Alberto permaneció en silencio por un largo y denso momento, permitiendo que las palabras de Elena flotaran en el aire pesado de la tarde. El sol le daba de lado en el rostro, acentuando las sombras bajo sus ojos que Elena no había notado hasta ese preciso instante de cercanía. Al observarlo más detalladamente, se dio cuenta de que él se veía profundamente cansado, pero no era el cansancio del trabajo excesivo. Era más bien el agotamiento de alguien que carga con un peso interno insoportable que le consume las energías vitales. Sus ojeras eran sutiles, bien disimuladas por una piel cuidada con productos caros, pero definitivamente estaban allí marcando su semblante. Y había algo extraño en sus ojos, algo que Elena no lograba reconocer en el Alberto calculador de antaño. Alberto Soler siempre se había jactado de tener ojos de acero, fríos y analíticos para los negocios, pero ahora había una grieta visible en esa fachada. Era una fractura casi imperceptible, como un pequeño arañazo en un espejo de cristal fino que distorsionaba la imagen de poder que solía proyectar. «Me equivoqué», soltó él finalmente, y las palabras parecieron salir de su boca como si estuvieran siendo arrancadas con una fuerza externa dolorosa. «Sé perfectamente que cometí errores imperdonables contigo y con la niña», admitió bajando la mirada por primera vez en toda la conversación. «No he venido hasta aquí para pelear contigo ni para iniciar una guerra legal, Elena. De verdad que no», aseguró, intentando suavizar su postura defensiva. «He venido porque necesito contarte algo muy importante, algo que va a cambiarlo absolutamente todo entre nosotros», dijo con una seriedad que erizó la piel de Elena. Ella cruzó los brazos con desconfianza, manteniendo su guardia lo más alta posible ante cualquier truco emocional de su parte. «Cada vez que dices que algo va a cambiarlo todo, las cosas terminan empeorando drásticamente para mí», replicó con amargura. «También dijiste que todo sería diferente cuando Martina naciera y prometiste quedarte a nuestro lado», recordó ella, asestando un golpe directo a su conciencia. Ese recuerdo pareció impactar de lleno en Alberto, quien desvió la vista hacia una planta de helecho que colgaba del techo del porche. Él tragó saliva con dificultad, se pasó una mano por el rostro con gesto de frustración y luego hizo algo totalmente inusual en él. Sacó sus lentes de sol del bolsillo del saco, pero en lugar de ponérselos para ocultar su mirada, comenzó a girarlos entre sus dedos con nerviosismo. Parecía un niño pequeño e inquieto jugando con un lápiz antes de una reprimenda escolar. «Estoy enfermo, Elena», dijo finalmente, y las palabras cayeron entre los dos como si una bomba silenciosa acabara de estallar en el pequeño jardín. Elena parpadeó confundida. Abrió la boca para decir algo, pero volvió a cerrarla sin emitir sonido alguno. El ruido del televisor de la vecina seguía de fondo con sus dramas de ficción, pero allí la realidad acababa de dar un giro oscuro y retorcido. «Epe, ¿enfermo de qué exactamente?», preguntó ella, odiando internamente el hecho de que su voz hubiera sonado genuinamente preocupada a pesar de todo. Después de 5 años de abandono total, de rabia acumulada y de noches deseando que él sintiera una mínima parte de su dolor, allí estaba ella sintiendo angustia. «Tengo un tumor», reveló Alberto con una voz plana y casi clínica, como si estuviera leyendo un aburrido informe financiero trimestral. «Está localizado en el páncreas y lo descubrí hace apenas 3 meses tras unos chequeos rutinarios», explicó con brevedad. Hizo una pausa dramática, respiró hondo y añadió: «El oncólogo dice que me queda tal vez 1 año de vida, quizás menos, si el tratamiento no funciona como esperamos». El mundo
pareció entrar en cámara lenta para Elena mientras procesaba la noticia. Ella escuchó cada palabra con claridad, registró cada sílaba, pero su cerebro parecía resistirse a procesar la magnitud de lo que estaba oyendo. Alberto Soler, el hombre de acero que se creía invencible y superior, el millonario que despreciaba la debilidad, estaba diciendo que iba a morir. No estoy aquí para pedirte lástima. Sé que no me la merezco y no la busco, continuó él rápidamente para evitar cualquier muestra de compasión. Solo necesito ver a mi hija, Elena. Necesito que ella sepa quién soy realmente antes de que el tiempo se me agote por completo. Elena se apoyó contra la pared del porche sintiendo que sus piernas flaqueaban por la impresión, pero se obligó a permanecer de pie. No podía sentarse, pues no quería darle la sensación de que él había ganado esta batalla emocional de nuevo. ¿Y por qué debería creerte ahora?, preguntó Elena, aunque la dureza de su voz ya mostraba grietas evidentes ante la confesión de Alberto. Eres perfectamente capaz de inventar cualquier tragedia con tal de manipularme y conseguir lo que quieres, como siempre has hecho. Me has mentido tantas veces en el pasado que ya perdí la cuenta de tus promesas rotas, añadió ella con una desconfianza que le quemaba por dentro. Sin pronunciar una sola palabra de defensa, Alberto sacó del bolsillo interno de su elegante saco gris un sobre de papel madera algo maltratado. Estaba arrugado en las esquinas como si hubiera sido abierto y cerrado obsesivamente durante las últimas semanas por su dueño. Se lo extendió a Elena con la mano temblorosa, esperando que ella se dignara a revisar el contenido para confirmar su verdad. Ella miró el sobre con recelo. Luego lo observó a él a los ojos y finalmente decidió tomarlo para salir de dudas. Dentro, encontró diversos exámenes médicos, informes de laboratorio detallados e imágenes de resonancias magnéticas que parecían irrefutables. Aunque no comprendía todo el lenguaje técnico, entendía perfectamente palabras como neoplasia, estadio avanzado y pronóstico médico reservado. También reconoció de inmediato el logotipo del prestigioso hospital privado de Córdoba en el encabezado de los documentos oficiales. Alberto Soler no era el tipo de hombre que acudiría a clínicas pequeñas o desconocidas para tratar un asunto de tal magnitud. ¿Cuándo recibiste esta noticia?, preguntó Elena, con una voz que ahora era apenas un hilo casi imperceptible de angustia. Hace exactamente 3 meses. Pasé los primeros 2 intentando comprar una solución milagrosa con todo mi dinero disponible. Envié los resultados de mis exámenes a especialistas en Alemania, en los Estados Unidos y hasta en Japón, buscando esperanza. Gasté una verdadera fortuna en consultas privadas y todos los expertos dijeron exactamente lo mismo: no hay vuelta atrás. Y fue entonces cuando decidiste venir aquí, concluyó Elena, con una mezcla de tristeza y una amargura que no se iba. Y fue entonces cuando vine aquí, admitió él con una derrota que no podía ocultar tras su traje de seda. El silencio volvió a instalarse en el porche, volviéndose mucho más pesado y denso que cualquier discusión previa entre ellos dos. Dentro de la casa, Martina comenzó a canturrear una melodía infantil mientras seguía apilando sus bloques de plástico de colores. Su voz fina y algo desafinada atravesaba la puerta de madera y llegaba al porche como una melodía de un mundo lejano. Era el sonido de un mundo donde los padres no abandonan a sus hijos y donde las enfermedades terminales no existen. Un mundo inocente, hecho de bloques que siempre podían volver a montarse si se caían al suelo durante el juego. Elena le devolvió el sobre con los informes médicos a Alberto, sintiendo que el papel le quemaba las manos. Él
Lo guardó de nuevo en su bolsillo, con unas manos que ella notó que ahora temblaban de forma muy visible. «Pasa», dijo ella finalmente, y esa simple palabra le costó más que cualquier factura que hubiera pagado con esfuerzo. Alberto entró en la modesta casa de Elena con una lentitud casi reverencial, como quien entra en un templo sagrado. Caminaba despacio, respetuoso y casi pidiendo permiso, con la mirada antes de dar cada paso sobre el piso de cerámica. La sala era pequeña, pero estaba impecablemente limpia, reflejando el cuidado que Elena ponía en su humilde hogar. El olor a desinfectante de pino se mezclaba en el ambiente con el aroma del guiso en el fuego y el suavizante. Había un sofá de 2 cuerpos cubierto con una manta de color azul claro que intentaba ocultar un pequeño rasgo. Una mesita de centro sostenía un jarrón con flores de plástico que imitaban girasoles, aportando un toque de color al lugar. Una estantería contenía libros infantiles organizados por tamaño y un televisor antiguo apoyado sobre un mueble de madera barnizada. El mueble brillaba como si fuera cristal, de tanto que Elena lo había limpiado con esmero durante los últimos años. En la pared colgaba un calendario de la farmacia local con la foto de un gatito y, justo al lado, una foto. Era la imagen de Martina recién nacida en el hospital, lo que parecía ser el único lujo emocional en aquel ambiente. En el suelo había una alfombra colorida donde la niña continuaba construyendo una torre con sus bloques de plástico. Alberto miró a su alrededor con detenimiento y sintió que el pecho se le apretaba ante la sencillez del lugar. Todo allí era modesto y simple, pero al mismo tiempo todo estaba ordenado, limpio y profundamente cuidado por Elena. Cada detalle hablaba de una mujer que, aunque no tenía dinero en abundancia, poseía una dignidad inquebrantable y mucha fuerza. Cada flor de plástico, cada libro barato y cada olla en el fuego era una acusación silenciosa contra su ausencia. Todo ese esfuerzo cotidiano recordaba el dinero que él nunca envió y el apoyo que prefirió negar sistemáticamente. La niña levantó la vista hacia el hombre alto vestido de traje y dejó de cantar su canción infantil de inmediato. Inclinó la cabeza hacia un lado, estudiándolo con la seriedad solemne de quien evalúa si un extraño es confiable. «Hola», dijo ella finalmente, con una timidez que desarmó por completo la armadura de Alberto en ese instante. Alberto sintió que las piernas le fallaban y se arrodilló frente a ella, no por protocolo, sino por debilidad. Sus piernas simplemente se negaron a sostenerlo ante la mirada de aquella pequeña que era el vivo retrato de Elena. Tenía los mismos ojos oscuros y profundos que él veía cada mañana en su propio reflejo frente al espejo, pero en los ojos de la niña no había frialdad, ni cálculos empresariales, ni ambiciones desmedidas de poder o dinero. Solo había la pureza brutal de quien todavía cree que el mundo es un lugar esencialmente bueno y seguro. «Hola», respondió él con una voz embargada y rachada, totalmente diferente a la voz firme que usaba en sus reuniones. Parecía la voz de otra persona, alguien mucho más vulnerable de lo que él se había permitido ser jamás. «¿Eres amigo de mi mamá?», preguntó Martina, con una curiosidad que hizo que Alberto buscara la mirada de Elena. Elena estaba apoyada en el marco de la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y el rostro impasible. Sus ojos estaban rojos, delatando que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para no quebrarse frente a su hija pequeña. Ella no iba a ayudarlo activamente en esta situación, y él sabía perfectamente que no merecía ninguna ayuda de su parte. «Él es Alberto», dijo Elena finalmente, demostrando que incluso en su rabia era más gentil de lo que él fue. «Ha venido a hacernos una visita», añadió, dándole
una oportunidad que él no esperaba recibir en ese momento. Una visita, repitió Martina, con una emoción genuina, como si la palabra fuera un sinónimo directo de una fiesta. ¿Quieres jugar a los bloques conmigo?, invitó la niña, señalando el montón de piezas esparcidas sobre la alfombra gastada. Alberto observó los bloques de plástico barato cuyos colores estaban ya algo desbotados por el uso constante de la pequeña. Pensó por un segundo en todos los juguetes caros que podría haberle comprado con su inmensa fortuna durante estos años. Imaginó habitaciones decoradas por profesionales, parques de diversiones privados y viajes de lujo a Disney que otras niñas tenían. Y allí estaba su propia hija, genuinamente feliz, con unos simples bloques de plástico en un departamento muy pequeño. «Me encantaría», respondió él, mientras se sentaba en el suelo sin importarle que su traje de $10,000 se arrugara. El lujo de su ropa contrastaba fuertemente con la sencillez de la alfombra donde ahora se encontraba sentado. Martina sonrió ampliamente y empujó una pila de bloques hacia él para que pudiera empezar a participar en el juego. «Tú haces la torre gigante, y yo me encargo de construir la casa para los muñecos», ordenó ella con autoridad. Elena observaba la escena en silencio desde la puerta de la cocina, viendo a Alberto totalmente desajustado en esa situación. Lo vio intentar apilar los bloques con sus manos grandes, que estaban acostumbradas a firmar cheques de millones de pesos. Esas manos ahora temblaban levemente mientras intentaban equilibrar un pequeño cubo amarillo sobre un rectángulo de color rojo. Vio a Martina, paciente como una maestra con su primer alumno, enseñándole a encajar las piezas con sumo cuidado. «No, señor, así no. Se hace de esta forma», corregía la niña con la seguridad de quien domina el tema. Elena lloró silenciosamente, sin emitir ningún sonido, tal como había aprendido a hacerlo ya de alas se le accedió a hacerlo durante los últimos 5 años de soledad. Las lágrimas rodaban por su mejilla mientras se giraba hacia la cocina y abría la canilla con fuerza exagerada. Quería que el ruido del agua corriendo apagara cualquier posible sollozo que pudiera escaparse de su garganta en ese momento. Lloró de rabia, de dolor acumulado, de miedo por el futuro incierto y de una confusión emocional que no podía controlar. Fue como si todas las emociones que había reprimido durante un lustro decidieran salir juntas sin pedirle permiso a nadie. Cuando regresó a la sala con los ojos ya secos, Alberto y Martina habían construido una torre impresionantemente torcida. La estructura amenazaba con derrumbarse en cualquier segundo ante la mirada tensa de ambos constructores improvisados. Parecía que el destino del mundo dependiera de que ese último bloque se mantuviera en equilibrio en la cima. Cuando la torre finalmente cayó, Martina soltó una carcajada y Alberto rió también con una honestidad que Elena no recordaba. Esa fue la primera risa verdadera y sin ensayos que Elena le escuchaba en años, una carcajada que no buscaba impresionar a ningún socio comercial. Pero lo que ocurrió un segundo después fue algo para lo que nadie en esa pequeña sala estaba preparado. El teléfono de Alberto vibró con fuerza, y al mirar la pantalla, su sonrisa se borró instantáneamente, como si alguien hubiera apagado un interruptor de luz. Se levantó del suelo con cierta dificultad. Le pidió permiso a Martina con un gesto suave de la mano y caminó hacia el porche para contestar con privacidad. Elena se quedó en la sala, pero las paredes de la casa eran delgadas y el silencio del barrio permitía que cada palabra se filtrara con nitidez. «Doctor Méndez, buenas tardes», dijo Alberto recuperando su tono profesional y frío como el acero que solía usar en el mundo de los negocios. «Sí, estoy en Salta. Sí, vine a verla finalmente. No, todavía no le he contado nada de eso. Sé perfectamente que el plazo es muy corto, doctor, lo tengo claro», continuó Alberto con una seriedad que erizaba la piel.
Pero ahora no es sobre la enfermedad de lo que quiero hablarle, sino sobre el resultado del examen de ADN que solicitamos. ¿Usted tiene la certeza absoluta de lo que dice el informe? Porque esto lo cambia todo de una manera radical, preguntó con urgencia. Elena sintió que la sangre se le congelaba en las venas al escuchar las palabras examen de ADN rebotando en su cabeza. ¿Qué examen de ADN? ¿De quién? ¿Por qué lo habría hecho sin avisarme?, se preguntaba ella, con una mezcla de miedo y una rabia creciente. Alberto colgó la llamada y regresó al interior de la casa, encontrando a Elena de pie en medio de la sala, con los ojos muy abiertos y los brazos rígidos. ¿De qué examen de ADN estás hablando, Alberto?, exigió ella, con una voz que temblaba por la indignación y el temor a lo desconocido. Él se detuvo en seco, miró a Martina, que seguía concentrada en sus bloques ajena a la atención de los adultos, y luego miró a Elena con una expresión de derrota absoluta. Parecía un hombre a punto de detonar una carga explosiva, sabiendo de antemano que él también sería alcanzado por la onda expansiva. «Tenemos que hablar de esto ahora mismo, pero no aquí frente a la niña», sugirió él, con un tono de súplica que ella no aceptó. «No vas a salir de esta casa hasta que me expliques exactamente qué está pasando y qué has hecho a mis espaldas», sentenció Elena. «El examen era de Martina», admitió él finalmente, soltando la información de golpe. «Pero no es lo que estás pensando, Elena. Jamás tuve la menor duda de que ella fuera mi hija legítima», aclaró rápidamente para evitar un malentendido. «El examen genético reveló otra cosa totalmente distinta, algo que yo no esperaba y que nadie en mi familia pudo prever jamás». Elena caminó hacia él, lo tomó del brazo con una fuerza que sorprendió a ambos y lo arrastró literalmente hacia la cocina pequeña. Cerró la puerta de madera para que Martina no escuchara la conversación que estaba a punto de volverse tormentosa. La cocina era minúscula, con una heladera vieja que roncaba y una mesa de fórmica donde apenas cabían 2 sillas desgastadas. El olor al guiso que seguía en la hornalla parecía ahora combinar perfectamente con la amargura de ese momento de revelación. «Habla de una vez», ordenó ella mientras él se desplomaba en una de las sillas de la cocina. Por primera vez en su vida, Alberto Soler parecía mucho más pequeño de lo que realmente era frente a ella. Su traje de marca, su reloj de lujo y su perfume caro eran solo una armadura inútil que no encajaba en ese espacio tan humilde. «Cuando descubrí lo del tumor, empecé a poner todos mis asuntos legales en orden, el testamento, los seguros y la dirección de la empresa», comenzó a explicar. «Y una de las cosas que hice fue solicitar un estudio genético completo, tanto mío como de la niña, para prevenir riesgos. No fue por desconfianza hacia ti, sino por cuestiones médicas para saber si ella tendría predisposición a mi enfermedad». Elena lo escuchaba con una impaciencia contenida, apretando los puños sobre la mesa de fórmica, y el examen mostró que... Él hizo una pausa larga, se frotó las manos por el rostro y continuó: «Que Martina y yo compartimos marcadores genéticos con una tercera persona. Alguien que está registrado en la base de datos genética nacional y a quien yo creía muerta desde hace más de 30 años. «¿De quién estás hablando?», preguntó Elena, parpadeando confundida por la dirección que tomaba el relato. «De mi madre», reveló Alberto, y el silencio en la cocina se volvió tan denso que se podía escuchar el latir de sus corazones. «Tu madre murió en el parto, Alberto,
Eso es lo que siempre me dijiste desde que nos conocimos, replicó ella incrédula. Eso fue lo que mi padre me repitió cada día de mi vida, que ella murió por complicaciones durante el alumbramiento y que no hubo nada que hacer. Crecí visitando una tumba vacía, Elena. Cada día de los difuntos llevaba flores a un sepulcro de mármol frío. Y ahora, un informe de ADN me dice que la mujer que supuestamente está bajo tierra registró su material genético hace apenas 5 años. Lo hizo en un programa de búsqueda de familiares desaparecidos 30 años después de haber sido declarada muerta oficialmente. Elena sintió que el mundo giraba. El ronroneo de la heladera vieja ahora le parecía un ruido ensordecedor en medio de aquella noticia imposible. ¿Eso es realmente posible?, preguntó ella, con la voz reducida a un susurro lleno de asombro. El doctor Méndez dice que la compatibilidad es del 99,97%, un parentesco materno directo e irrefutable. O mi madre está viva en algún lugar de este país, o ella tenía una hermana gemela idéntica de la que nadie me habló nunca. Y mi padre tiene muchísimas explicaciones que darme sobre lo que realmente ocurrió hace 3 décadas. Alberto sacó su teléfono celular y abrió una fotografía antigua, escaneada con ese tono amarillento característico de los años 90. En la imagen se veía a una mujer joven y hermosa, de cabellos oscuros y ojos grandes y profundos, sosteniendo a un bebé recién nacido. En el reverso digitalizado, una caligrafía delicada decía: Alberto, mi milagro, con 3 días de vida. Es la única fotografía que tengo de ella, admitió Alberto, y su voz finalmente se quebró de una manera real y dolorosa. Mi padre se encargó de deshacerse de todas las demás fotos, diciendo que el recuerdo era demasiado doloroso para él. Y yo le creí. Le creí porque era un niño, y los niños confían ciegamente en lo que sus padres les dicen sobre el mundo. Elena observó la fotografía con atención. La mujer tenía una belleza simple y natural, sin adornos innecesarios. Sus ojos tenían la misma profundidad que los de Alberto y los de Martina. 3 generaciones conectadas por esa misma mirada intensa. ¿Qué piensas hacer, Oscar? ¿Esta información para usted? Preguntó Elena, suavemente dejando de lado su hostilidad por un momento. Voy a encontrar a mi madre, o al menos voy a encontrar la verdad absoluta de lo que pasó, sentenció él con determinación. Pero antes de eso, necesitaba venir aquí, porque si muero sin que Martina me conozca, habré repetido exactamente la misma historia que me hicieron a mí. Habría sido el padre que desapareció sin dejar rastro, y necesito romper ese ciclo de una vez por todas, Elena. En ese momento, ella vio en Alberto algo que nunca había visto, un miedo visceral de morir sin haber vivido lo que realmente importaba. Vio a un hombre que construyó un castillo de oro sobre arena movediza y que ahora intentaba desesperadamente salvar los cimientos de su propia humanidad. Sin decir palabra, Elena se levantó, tomó 2 tazas y le sirvió café bien fuerte, preparándose para escuchar el resto de la historia. Elena sirvió el café, que estaba fuerte y amargo, tal como debería ser cualquier conversación que marque un antes y un después en la vida. «Bebe», le dijo ella, con una suavidad que Alberto no esperaba. «Y luego cuéntame todo desde el principio sin omitir ningún detalle». Alberto envolvió la taza con ambas manos, buscando en el calor del líquido un refugio para algo que había permanecido congelado en su interior durante décadas. Comenzó a relatar su infancia en una mansión fría y distante en la ciudad de Córdoba, criado por un padre que consideraba el afecto como una debilidad inaceptable. Le contó
sobre una sucesión de niñeras que nunca duraban más de 6 meses en el puesto, y sobre Elio Soler, el patriarca de la familia. Elio era un hombre que medía el valor de las personas únicamente por su cuenta bancaria y que despreciaba el llanto como si fuera una enfermedad contagiosa. Creció escuchando que su madre, Beatriz, había muerto en el parto y que no tenía sentido hacer más preguntas al respecto. Nunca lo cuestioné, admitió Alberto, con los ojos fijos en la superficie oscura del café, porque mi padre no era el tipo de hombre al que se le cuestiona, sino al que se le obedece ciegamente. Cuando creció y empezó a indagar más sobre su origen, su padre lo cortaba abruptamente llamándolo ingrato por los sacrificios que supuestamente había hecho al criarlo solo. Elena escuchaba en un silencio sepulcral, recordando a Elio Soler de las pocas veces que había cenado en su mansión cuando aún era la esposa de Alberto. Lo recordaba como un hombre alto y delgado, con ojos de halcón y manos frías que la observaba como si fuera un objeto fuera de lugar. Elio nunca aprobó ese matrimonio, refiriéndose a Elena como la chica del interior, con un tono que transformaba la geografía en un insulto personal. Su padre le decía constantemente que una mujer sin linaje terminaría por destruirlo y que los hijos eran anclas que hundían a los hombres con un gran destino. Y yo, cobarde como fui, decidí escucharlo y me fui transformando poco a poco en él hasta abandonar a mi propia hija. Confesó Alberto con una angustia que Elena empezó a comprender. No era perdón lo que ella sentía en ese momento, pero sí una comprensión profunda de las cadenas invisibles que lo habían atado. De repente, el teléfono de Alberto sonó de nuevo. Era su padre, y Elena le indicó con la mirada que respondiera de inmediato. El rostro de Alberto cambió drásticamente durante la llamada, pasando de la sorpresa a una furia fría y controlada que resultaba aterradora. Sé la verdad sobre mi madre. Sé que no murió, le gritó Alberto a su padre antes de que éste le colgara la comunicación en la cara. Tras el desplante, se hizo un silencio pesado en la cocina, solo interrumpido por el canto lejano de Martina en la sala. «Te voy a ayudar», sentenció Elena de repente, sorprendiéndose a sí misma por la rapidez de su decisión. «No lo hago por ti, sino por Martina. Si su abuela está viva en algún lugar, ella tiene todo el derecho de conocerla». Al día siguiente, Alberto regresó a la casa, pero esta vez sin su traje caro ni su reloj de lujo, vistiendo una camisa sencilla y jeans. Trajo consigo comida para compartir y un cuaderno con la información que su abogado había rastreado en la base de datos genética. El registro mostraba una coincidencia en la ciudad de Tucumán, a nombre de una mujer llamada Beatriz Elena Santos. El nombre coincidía con el de su madre, Beatriz Elena Soler, sugiriendo que ella podría haber vuelto a usar su apellido de soltera hace años. Tucumán estaba a unas horas de distancia, y Alberto miró a Elena con la súplica de un niño perdido que finalmente encuentra una guía. «¿Vendrías conmigo?», preguntó él, admitiendo que no se sentía capaz de enfrentar esa verdad en completa soledad. Elena pensó en su trabajo, en sus deudas y en la logística de Martina, pero al final aceptó la propuesta por el bien de la historia familiar. Salieron a la mañana siguiente antes de que saliera el sol, en un auto alquilado muy sencillo para no llamar la atención en el camino. Martina se quedó al cuidado de la vecina Carmen, quien prometió cuidarla como si fuera su propia nieta durante el viaje. El trayecto estuvo marcado por un silencio reflexivo, interrumpido solo por la radio que emitía música folclórica local. Cada kilómetro que avanzaban los acercaba más a una verdad
que los asustaba a ambos por igual. Durante el viaje, Alberto recordó la última vez que habían viajado juntos cuando Elena estaba embarazada y cómo su padre lo presionaba para alejarse. «Elegiste escucharlo, Alberto. Nadie te obligó», le recordó Elena con firmeza, aunque él admitió que estaba allí para intentar deshacer el daño causado. Llegaron a Tucumán a media mañana, bajo un calor seco que traía recuerdos de la infancia de Elena en el campo. Siguieron las indicaciones del GPS hasta una casa modesta de muros blancos con un portón de hierro verde y un árbol de mango. El corazón de Alberto latía con tal fuerza que sentía que se le escapaba del pecho mientras bajaban del vehículo. Se detuvieron frente a la casa unos minutos tratando de procesar que detrás de esa puerta podría estar la mujer que le fue arrebatada. Al entrar al pequeño jardín, la puerta de la casa se abrió y apareció una mujer de unos 60 años, de cabellos grises y rostro marcado por el sol. No llevaba joyas ni maquillaje, pero sus ojos eran inconfundibles, profundos y oscuros. Los mismos ojos de Alberto y de Martina. Al ver a Alberto, la mujer dejó caer la taza de café que sostenía, esparciendo el líquido por el suelo de la entrada. «Dios mío», susurró ella, con la mano en la boca, reconociendo al hijo, que no veía desde que era un recién nacido. Alberto no pudo articular palabras, solo emitió un sonido gutural mientras las lágrimas empezaban a brotar. «Mi niño», dijo Beatriz, mientras bajaba los escalones para abrazar a Alberto con una fuerza que desafiaba su cuerpo pequeño. En ese abrazo, Alberto dejó de ser el millonario arrogante para convertirse en un hijo que recuperaba su identidad perdida. Ambos se arrodillaron en el camino de tierra, llorando por los 30 años de ausencia que ahora empezaban a sanar. Elena observaba la escena desde unos pasos atrás, conmovida hasta las lágrimas por la magnitud de aquel reencuentro histórico. Incluso los vecinos se detuvieron a observar, sintiendo que algo sagrado estaba ocurriendo en esa calle tranquila de Tucumán. Beatriz tomó el rostro de su hijo y le juró que lo había buscado incansablemente durante toda su vida. Una vez dentro de la casa, Beatriz mostró a Ricardo y a Elena un pequeño rincón donde guardaba la única foto de su bebé que había logrado conservar. Elena fue presentada y la noticia de que tenía una nieta llamada Martina iluminó el rostro de Beatriz como nada lo había hecho antes. Entonces, Beatriz comenzó a relatar la verdadera historia de su desaparición, una historia de control y crueldad. Contó cómo Elio Soler la alejó de su hijo poco después del parto, alegando que ella no era lo suficientemente buena para la familia. Elio forjó informes médicos de inestabilidad mental para justificar su encierro en una clínica psiquiátrica durante 8 meses de pesadilla. «Me arrancaron a mi hijo de los brazos y nadie hizo nada para ayudarme», relató Beatriz con una voz llena de un dolor antiguo. Al salir de la clínica, descubrió que Elio había registrado su muerte con documentos falsos y la amenazó con volver a encerrarla si intentaba contactarlos. Beatriz regresó a Tucumán. Trabajó como costurera y nunca dejó de rezar por el bienestar de su hijo Alberto. Mostró una caja llena de cartas, una por cada mes de ausencia que nunca pudo enviar por miedo y falta de dirección. Alberto leyó la primera carta y se quebró nuevamente al entender que nunca fue abandonado voluntariamente por su madre. «No perderemos ni un segundo más», sentenció Beatriz al enterarse de la enfermedad de su hijo, decidida a luchar a su lado. Ricardo no pudo terminar de leer la primera carta en voz alta. Su voz se extinguió en un llanto silencioso que sacudía sus hombros. Elena tomó el papel de sus manos y completó la lectura con su propia voz entrecortada, mientras las lágrimas caían sobre las palabras descoloridas por el paso de las décadas. Beatriz se sentó junto a su hijo
y lo rodeó con sus brazos, ofreciéndole ese calor maternal que le había sido negado por 30 años de injusticia. Permanecieron así mucho tiempo, mientras el sol se movía por la ventana, dibujando rectángulos de luz en el suelo de la pequeña sala. Cuando Ricardo finalmente levantó la cabeza, miró a su madre y le confesó con dolor que estaba enfermo y que no sabía cuánto tiempo le quedaba de vida. Beatriz le tomó el rostro con firmeza y le aseguró que no perderían ni un segundo más, pues ya habían pasado 30 años separados. Esa misma tarde, Ricardo llamó a su abogado criminalista Marcos Resende para iniciar una investigación formal contra su propio padre por los crímenes cometidos. Mientras tanto, Elena y Beatriz prepararon una cena típica en la cocina, compartiendo historias y comenzando a tejer un vínculo familiar que el destino había intentado romper. Beatriz confesó que nunca se volvió a casar porque su corazón siempre permaneció con su hijo, esperando el día del reencuentro. Cenaron juntos los tres en una mesa pequeña, y Ricardo sintió que cada bocado de la comida de su madre era un milagro para su salud debilitada. Ricardo le pidió a su madre que viajara con ellos a Salta para conocer a su nieta Martina, y ella aceptó sin dudarlo ni un instante. Salieron de Tucumán a la mañana siguiente con una bolsa llena de las cartas de Beatriz y un bizcocho de maíz que ella misma horneó para la niña. Durante el trayecto de regreso, Beatriz le contó a Ricardo que ella misma había superado un cáncer años atrás, dándole una nueva chispa de esperanza para su tratamiento. Llegaron a la casa de Elena al atardecer, donde la pequeña Martina los esperaba ansiosa en la ventana, junto a la vecina Carmen. Al ver a Beatriz, la niña se acercó con curiosidad y le preguntó con inocencia por qué estaba llorando frente a ella. Beatriz se arrodilló para quedar a su altura y le explicó que lloraba de felicidad por conocer finalmente a la personita más hermosa del mundo. Entraron todos a la casa y compartieron el bizcocho en la cocina, formando una escena de 3 generaciones de mujeres fuertes que conmovió a Ricardo profundamente. Ricardo se sentó a la mesa y, al probar el dulce de su madre, sintió que la palabra mamá empezaba a brotar de su boca con naturalidad. Esa noche, tras dormir a la niña, Ricardo decidió que dedicaría el tiempo que le restaba a arreglar sus cuentas con el pasado y con su familia. La investigación legal avanzó rápidamente y los documentos falsos que Elio Soler utilizó para internar a Beatriz fueron anulados por la justicia en pocas semanas. Elio Soler fue citado a declarar, y al ver a Beatriz después de 30 años, se derrumbó emocionalmente frente a todos en el juzgado. Confesó que había actuado por un deseo egoísta de control, creyendo erróneamente que alejando a Beatriz estaba protegiendo el futuro de su hijo. Beatriz, en un gesto de misericordia increíble, se acercó a él y le dijo que lo perdonaba por el bien de la paz familiar y de su nieta. Elio aceptó pagar una indemnización y someterse a terapia, mientras la verdad quedaba registrada oficialmente para que nadie más fuera borrado. Ricardo comenzó su tratamiento contra el cáncer acompañado por Elena en cada sesión de quimioterapia, lo que fortaleció su voluntad de vivir. Beatriz se mudó definitivamente a Salta para estar cerca de ellos y se convirtió en la abuela Bea para Martina, llenando su vida de historias y dulces. Ricardo vendió su empresa y creó la Casa Beatriz, una fundación para apoyar jurídicamente a mujeres que sufren abusos y aislamiento familiar. Elena aceptó coordinar la fundación con la condición de que todas las decisiones fueran tomadas en conjunto, estableciendo una relación de respeto mutuo. Los meses de tratamiento
fueron físicamente brutales para Ricardo, pero la motivación de ser padre lo mantenía en pie cada día difícil. En el 6º mes, los exámenes médicos mostraron una reducción sorprendente del tumor, algo que el oncólogo calificó de excepcional y Beatriz de milagroso. Un año después, la vida de todos era irreconocible. Ricardo pasaba las tardes ayudando a Martina con sus tareas y jugando en el jardín de la casa. Aunque no volvieron a ser pareja, él y Elena construyeron una amistad sólida basada en el amor compartido por su hija y el respeto por el cambio de vida. Beatriz encontró finalmente la paz que buscó durante 3 décadas, disfrutando de la compañía de su familia y de su nueva amiga, la vecina Carmen. En un desayuno dominical, con toda la familia reunida alrededor de una mesa pequeña, Ricardo observó a sus seres queridos y comprendió el verdadero significado de la riqueza. Entendió que lo que define a un hombre no es su fortuna, sino su capacidad de pedir perdón y su valentía para reconstruir lo que alguna vez destruyó. Ricardo Soler perdió muchos años, pero al final encontró una segunda oportunidad que el dinero nunca hubiera podido comprarle en el mercado. Esta historia nos deja una enseñanza poderosa. Nunca es demasiado tarde para buscar la verdad, ni para intentar enmendar los errores que han causado dolor a quienes amamos. A veces la vida nos pone frente a pruebas extremas para recordarnos que el tiempo es nuestro recurso más escaso y que el amor es lo único que le da sentido. Ricardo tuvo que enfrentar su propia finitud para valorar la sencillez de un hogar y la fuerza de un abrazo. Esperamos que este relato te inspire a cuidar de tus seres queridos hoy mismo y a valorar las conexiones reales por encima de cualquier éxito material. La mayor riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en la paz de tener a nuestra familia unida. Gracias por escucharnos y recuerda suscribirte para más historias que tocan el corazón.